Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 37 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la salvará. Quien no recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe un profeta por ser profeta, recibe recompensa de profeta. El que recibe un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Estamos leyendo todavía lo que es el sermón misionero, comenzado cuando Jesús vio a la muchedumbre como ovejas sin pastor y se compadeció de ellas. Y luego habló a los discípulos así, mostrándoles que él veía esa muchedumbre como una mies madura, un trigal listo para ser recogido, pero que los trabajadores eran muy pocos comparados con la abundancia de lo que había que recolectar. Los invitó a rezar, a pedir al dueño de la mies que mandara trabajadores a sus campos. Inmediatamente después él los llamó, les dio poder para expulsar demonios, para sanar enfermos, y los envió de dos en dos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les ordenó que sanaran enfermos, que expulsaran demonios, que resucitaran muertos. Y les dijo que no llevaran dinero, que no llevaran lonche ni dos túnicas, y que lo que habían recibido gratis, lo dieran. Y así como les advirtió que era mucho el trabajo, también les dijo que iban como ovejas en medio de lobos y por eso debían comportarse con prudencia y sencillez. Todo eso les daría oportunidad de dar testimonio de Jesús ante las autoridades de los tribunales y las sinagogas. No tendrían por qué prepararse para hacer su defensa, porque el Señor les inspiraría lo que tenían que decir. Pero viene entonces el tema de las persecuciones más serias. En su propia familia, un hermano va a entregar al hermano, el padre al hijo, los hijos se pondrán contra los padres y van a ser odiados todos por causa de Jesús y es necesario perseverar. Lo van a perseguir en una ciudad, ellos van a huir a otra y tienen que ir hacia adelante, porque lo mismo le pasa a su maestro, ellos son discípulos. No deben tener miedo, lo que oímos apenas el domingo, porque Él los cuida como las aves del cielo y ellos valen más que todas las aves. Por eso deben estar más bien dispuestos a reconocer al Padre y a anunciar el Evangelio de Jesús, reconociendo a Jesús ante los hombres. Ellos no deben esperar que traiga la paz entre los hombres. Trae la paz entre Dios y el hombre que cumple la voluntad de Dios, pero no entre los hombres a la manera del mundo. Y por eso es que les dice que no ha venido a traer la paz, sino la espada, porque en cada casa se van a enfrentar uno, el padre contra su hijo, el hijo contra la madre, la hija contra la nuera, la suegra contra la nuera. Y así en su propia casa serán perseguidos, y es por esa razón que Jesús habla esto que hoy escuchamos. Es un momento de crisis, de decisión, que pone al hombre o al creyente en una situación de dilema. Tiene que decidirse, tiene que escoger, o prefiere a los que el Señor le ha dado como padre o como madre,
Si eso hace, sabiendo que son dones de Dios para él, Jesús, que es Dios, dice: no es digno de mí el que ama más a su padre que a su madre y los prefiere a ellos. Si alguien ama más a su hijo o a su hija que a Jesús, tampoco es digno de Jesús. Es necesario recordar que quien da el don de los hijos, hijo o hija, es Jesús, que es Dios. Y por eso se le debe preferir a él por encima de los hijos. Y luego Jesús va más allá. Si no toman su cruz y me siguen, no son dignos de mí. Hablar de cruz en nuestros tiempos tiene otro sentido. En los tiempos de Jesús estaban muy recientes las matazones que habían hecho los romanos contra los judíos rebeldes. Los habían crucificado. Incluso uno de los jefes de Israel. Era uno de los peores castigos, pero tomar su cruz manifestaba ser rechazado por la gente, maltratado, exhibido. Pero Jesús dice: tome su cruz y que me siga. Jesús va adelante con su propia cruz. Y el discípulo debe seguir a su maestro, que va adelante también con la cruz. Por eso quien evite la cruz, que busque salvar su vida, perderá su vida. En cambio, quien siguiendo a Jesús prefiera exponerse a todo y pierda su vida, la va a recuperar para la vida eterna. Y estas cosas deben ser objeto de un discernimiento serio para el discípulo, porque tiene que ponerse en una disyuntiva. El amor a quién debe ser priorizado, a quién se debe preferir, a los ascendientes, a los padres, o a los descendientes, o más allá, a aquel que ha dado la ascendencia o la descendencia, que es Jesús, o se debe preferir la propia vida. Jesús dice que quien pierda la vida por él la va a salvar. Y luego, como está mandando a los discípulos en misión, también los motiva diciendo que si alguien a ellos los recibe, los envía como mensajeros plenipotenciarios. Y en la época de Jesús, un embajador, un enviado en lugar de un personaje, era como si fuera la persona misma y era tratada como si se tratara de aquel que había enviado a un representante. Y por eso dice Jesús: quien me recibe en ustedes me recibe a mí. Pero quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Jesús varias veces dice que Él es el enviado del Padre. Y Él en varias ocasiones públicamente dice: Padre, te pido esto para que vean que tú me has enviado. Así le da más motivaciones a los discípulos para que sepan la dignidad que les ha conferido. Si alguien recibe a un profeta, a alguien que viene de parte de Dios, y están seguros que Dios lo ha enviado, que hable en nombre de Dios y que expresa las palabras de Dios, tendrá una recompensa de profeta, según la misma medida con que él trate a quien recibe. Habrá quien reciba a los enviados considerándolos justos, porque son justos, porque ven en ellos que cumplen la voluntad de Dios, que se esfuerzan por vivir la justicia que Dios ha prescrito. Y entonces estos tendrán también una recompensa, como una recompensa de justos. Todo lo que se haga por los discípulos enviados por Jesús tendrá su recompensa. Dice Jesús que si alguien les comparte, aunque sea un vaso de agua fría, a uno de los pequeños, en este caso está hablando de los discípulos que ha enviado y que ahora son apóstoles, va a tener una recompensa si los considera como discípulos de Jesús. Y esto, dice Jesús, se los garantizo que de ningún modo perderán el premio, la recompensa por un vaso de agua. En el juicio final Jesús repite estas palabras varios capítulos más adelante: porque tuve sed y me dieron de beber. Vengan benditos de mi Padre. La salvación es posible gracias a las oportunidades que Jesús nos regala constantemente
y somos nosotros los que decidimos si queremos obtener el premio o perderlo, si preferimos a las criaturas o lo preferimos a Él. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.